Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática. El ejercicio dice así: calcular la aceleración que adquiere una carga de 2 microcoulomb y de masa 100 gramos ubicada en el cuarto vértice del cuadrado. En este cuadrado de lado 10 centímetros se han ubicado en los vértices 4 cargas. Una carga Q1 negativa igual a menos 5 microcoulomb, una carga Q2 positiva de 5 microcoulomb, una carga Q3 positiva de 5 microcoulomb y una carga Q4 positiva de 2 microcoulomb. Nos están pidiendo hallar la aceleración que adquiere esta carga, cuya masa es de 100 gramos. De acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a despejar la variable a, ya que lo que nos están pidiendo es la aceleración. Entonces, despejando la variable a, la fórmula quedaría de la siguiente manera: aceleración va a ser igual a la fuerza dividido entre la masa. Sobre la carga Q4 están actuando 3 fuerzas, debido a la carga 1, a la carga 2 y a la carga 3. Por esa razón que vamos a decir que la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante dividido entre la masa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Debemos hallar la magnitud de la fuerza de la carga 1 sobre la carga 4, la magnitud de la fuerza de la carga 2 sobre la carga 4 y la magnitud de la fuerza de la carga 3 sobre la carga 4, para poder determinar esta fuerza resultante, ya que la masa de la carga Q4 la tenemos, que es de 100 gramos. Como la carga Q4 es positiva y la carga 1 es negativa, entonces la carga 4 va a experimentar una fuerza de atracción. Representamos un vector que va dirigido desde la carga 4 hasta la carga 1, que vamos a llamar fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 4. Como la carga 4 es positiva y la carga 2 es positiva, entonces la carga 4 va a experimentar una fuerza de repulsión debido a la carga 2. Representamos un vector que va dirigido en este sentido. Vamos a llamarlo fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 4. Como la carga 4 es positiva y la carga 3 es positiva, entonces la carga 4 va a experimentar una fuerza de repulsión debido a la carga 3. Representamos un vector que va dirigido en este sentido, indicando que la carga 4 se aleja de la carga 3. Ese vector lo vamos a llamar fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 4. Para hallar cada una de estas fuerzas, entonces vamos a hacer uso de la ley de Coulomb. Fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 4 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 4, cuyos valores ya conocemos, dividido entre la distancia de separación entre la carga 4 y la carga 1 al cuadrado. Esa distancia de separación no la conocemos, pero si te das cuenta, la carga 1, la carga 3 y la carga 4 forman un triángulo rectángulo, cuyos catetos tienen una longitud de 10 centímetros de este lado y 10 centímetros de este lado, ya que las cargas están ubicadas en un cuadrado. Para poder hallar esta longitud, entonces hacemos uso del teorema de Pitágoras. Sustituyendo los valores correspondientes a los catetos, A tiene un valor de 10 centímetros y B un valor de 10 centímetros, entonces podemos afirmar que la longitud de la hipotenusa en este caso es de raíz de 200 centímetros. Para poder hallar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 4 y la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 4, también hacemos uso de la ley de Coulomb, y los valores correspondientes a estas variables ya las conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar las sustituciones correspondientes para poder determinar cada una de esas fuerzas. La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 4 va a ser igual a la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 1. La carga 1 es menos 5 microcoulomb.
transformado a coulomb es igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Al sustituir no se coloca el signo, multiplicado por la carga 4, que es 2 microcoulomb, transformado a coulomb es 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia de separación de la carga 1 a la carga 4, que es raíz cuadrada de 200 centímetros, transformado a metros, escribimos raíz cuadrada de 200 por 10 elevado a la menos 2 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador y en el denominador, la fuerza va a ser igual a 90 multiplicado por 10 elevado a la menos 3. Multiplicando acá coulomb con coulomb tendríamos coulomb cuadrado. Y ese coulomb cuadrado se va a simplificar con este coulomb cuadrado. Entonces en el numerador nos quedaría newton metros cuadrados. Y en el denominador tenemos 200 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados del denominador y podemos decir que la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 4 va a ser igual a 4,5 newton. Realizamos el mismo procedimiento para hallar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 4. Sustituyendo, tenemos que la constante electrostática es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituimos la carga 2 y la carga 4. La carga 2 es de 5 microcoulomb transformado a coulomb es 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y la carga 4 es de 2 microcoulomb transformado a coulomb es 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. La distancia que existe desde la carga 2 a la carga 4 es de 10 centímetros. 10 centímetros transformado a metros es igual a escribir 10 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y todo eso elevado al cuadrado. Realizando las operaciones en el numerador y en el denominador, podemos decir que la fuerza va a ser igual a 90 multiplicado por 10 elevado a la menos 3. Simplificando 2 coulomb de acá con este coulomb cuadrado nos quedaría newton metros cuadrados en el numerador y en el denominador nos quedaría 100 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Podemos simplificar metros cuadrados con metros cuadrados y el resultado nos va a quedar en newton. Decimos entonces que la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 4 es de 9 newton. Vamos a determinar ahora la fuerza que la carga 3 va a ejercer sobre la carga 4. Como los datos que se van a utilizar en esta fórmula para hallar la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 4 son iguales a los datos que se utilizaron en la fórmula para hallar la fuerza que la carga 2 ejercía sobre la carga 4, entonces podemos concluir que la fuerza 3,4 va a ser igual a 9 newton. Como ya conocemos la magnitud de cada una de estas fuerzas que están acá representadas por medio de estos vectores, entonces vamos a representar estos vectores en un plano cartesiano ubicando la carga de estudio en el origen de coordenadas. Ahora, esto nos va a permitir a nosotros poder determinar la magnitud de la fuerza resultante sobre esta carga, que es la carga Q4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer este vector, que es la fuerza 1,4, en sus componentes rectangulares. Sobre el eje X negativo hay una componente debido a la magnitud de esta fuerza que vamos a llamar fuerza 1,4 en X. Sobre el eje Y también tenemos una componente debido a la fuerza 1,4 y esa componente la vamos a llamar fuerza 1,4 en Y. Para poder determinar la fuerza 1,4 en X y la fuerza 1,4 en Y, necesitamos el valor de este ángulo que se forma acá. El valor de ese ángulo que se forma acá es este mismo valor que tenemos acá. Como conocemos este cateto y este otro cateto, imaginándonos que acá tenemos un triángulo rectángulo, entonces haciendo uso de las razones trigonométricas podemos decir que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Realizando esta división entonces y despejando el ángulo de tangente al otro lado de la igualdad como tangente menos 1,
entonces podemos decir que ese ángulo es igual a 45 grados. Tomando en cuenta el ángulo de 45 grados y la magnitud de este vector, que es de 4,5 newton, entonces podemos determinar la magnitud de la componente en X y la magnitud de la componente en Y. Para determinar la magnitud de esas componentes vamos a hacer uso de las razones trigonométricas, debido a que acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces decimos que el coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es la magnitud de la componente 1, 4 en X, dividido entre la hipotenusa, que es 4,5 newton. Y el seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería este segmento de acá, paralelo a este vector, que es la componente 1, 4 en Y, dividido entre la hipotenusa, que es 4,5 newton. Trasladamos al primer miembro 4,5 newton a multiplicar al coseno de 45, y haciendo uso de la calculadora podemos concluir que la magnitud de la componente 1, 4 en X es igual a menos 3,18 newton. Trasladamos 4,5 acá al primer miembro a multiplicar al seno de 45, y haciendo uso de la calculadora podemos concluir que la magnitud de la componente en Y va a ser igual a 3,18 newton. Como ya conocemos las fuerzas que están actuando sobre el eje X y las fuerzas que están actuando sobre el eje Y, entonces podemos determinar las fuerzas resultantes sobre los ejes. Decimos que la fuerza resultante en X va a ser igual a la magnitud de este vector F34 menos la magnitud de la componente F14 en X. Sustituimos los valores correspondientes a estas dos variables y decimos que la fuerza resultante en X va a ser igual a 9 newton menos 3,18 newton. Realizamos esta resta y concluimos que la fuerza resultante en X va a ser igual a 5,82 newton. Por otra parte, la fuerza resultante en Y va a ser igual a la magnitud de esta componente F14Y menos la magnitud de este vector F24. Sustituimos los valores correspondientes a las variables y decimos que la fuerza resultante en Y va a ser igual a 3,18 newton menos 9 newton. Realizando la resta, entonces decimos que la fuerza resultante en Y va a ser igual a menos 5,82 newton. Para determinar la fuerza resultante, entonces decimos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sustituimos y realizamos las operaciones. Podemos concluir que la fuerza resultante va a ser igual a 8,23 newton. Como ya conocemos la fuerza resultante, que es de 8,23 newton, y la masa, que es de 100 gramos, la masa de la carga Q4, entonces podemos determinar la aceleración que adquiere esta carga debido a la carga Q1, Q2 y Q3. Sustituimos y decimos que la aceleración va a ser igual a 8,23 newton dividido entre 0,1 kilogramos. Recuerda que debemos transformar 100 gramos a kilogramos. Para transformar de gramos a kilogramos dividimos esta cantidad entre 1000. Podemos concluir entonces que la aceleración va a ser igual a 82,3 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.